Lo que pude ver al llegar hasta ese lugar resultó ser muy distinto a todo lo que nos enseñan, a todo lo que las religiones y las creencias de las personas nos instruyen. No había una puerta con una compleja estructura que podría robarte el alma solo con verla. No había ninguna inscripción que te sugería que mataras tus sueños y todas tus ilusiones antes de atravesar el portal. Era simplemente una especie de cueva. Yo permanecía suspendido en el aire. Por alguna razón mis pies estaban separados por unos centímetros del suelo de aquel lugar, y al verme imposibilitado a moverme en cualquier otra dirección que no fuera hacia adentro de ese túnel, decidí no retrasar lo inevitable y me adentré en esa feroz oscuridad que daba la impresión de repeler toda fuente de luz. Avancé apenas unos metros y me di cuenta que en esa cueva no había un techo, no había suelo. Explicar lo que presencié no encaja dentro de términos humanos, está por encima de nuestra comprensión, pues lograba ver todo con detalle, a pesar de la ausencia perpetua de luz. Mi cuerpo seguía flotando al adentrarse cada vez más entre la nada que albergaba esa extraña cueva, y sin previo aviso, desde el punto más oscuro de la caverna, llegó hasta mí ese hedor paralizante a carne podrida. Me obligó a cubrir mi rostro con ambas manos, pero de nada sirvió esa acción. Ese putrefacto olor seguía aumentando de intensidad en la medida en la que yo me adentraba en ese lugar. Fue cuando un pensamiento atacó mi conciencia y me dije a mí mismo: este es el lugar que tanto temía el ser humano que fuera real. Acabo de atravesar la puerta del infierno. Llegado a este punto, ni siquiera el miedo es capaz de acercarse hasta ti. Sentía una enorme tranquilidad y a la vez una gigantesca incertidumbre. Pensé que esa calma iba a durar todo lo que mi recorrido tomara, pero unos metros más adelante me di cuenta de mi error, cuando desde lo profundo de la cueva, en un punto tan distante que mis ojos no lograban ver, se pronunció una palabra: bienvenido. Sé que aparentemente lo que estoy a punto de decirte parecería carecer completamente de sentido, pero fue como si esa voz hubiera resonado en todo lo largo del universo, y como si una fuerza infinita la hubiera comprimido lo suficiente para depositarla en las cavidades de mi cráneo, que temblaba frenético con las frecuencias de las graves notas que me habían hecho estremecer. Al igual que el olor a carne podrida, me era imposible dejar de escuchar esa voz. Era como si toda mi existencia hubiera sido diseñada únicamente para que mis sentidos captaran esas señales. Nada más importaba en toda la creación, solo que esos dos factores fueran percibidos por mí. Ese olor, ese sonido, que desde mi llegada al infierno habían iniciado con la tortura. Abandonado al sentimiento amargo que me inundaba y creyéndome parte de toda esa situación, decidí preguntar al apretar mis puños por la enorme tensión a la que me había sometido. ¿Quién eres?, dije con el más potente tono de voz que me fue posible entonar, y al parecer, para prolongar la agonía hipnótica que me consumía en esos momentos, la voz respondió: tú sabes quién soy. En cada sílaba, las vibraciones que producían sus palabras parecían aumentar. Tenía que sostener mi cabeza por un miedo irracional que me hacía creer que mi cráneo iba a explotar. Pero dentro de todo lo místico que estaba ocurriendo, esa voz tenía razón. Yo sabía muy bien de quién se trataba, y pensar en ello, pensar en el momento de nuestro primer encuentro, hacía que cada fibra de mi cuerpo decayera al punto de desfallecer. Creo que únicamente buscando la manera más prudente que pude pensar, en escasos segundos respondí con pesadez
y con mucha dificultad al mover mis labios: tú eres Satanás. Pude escuchar cómo mi voz estaba colapsada, rota, a punto de perder la suficiente consistencia como para que fuera apenas entendible. Después, me abrazó el silencio más absoluto que hubiera presenciado en toda mi vida. No había ni siquiera los zumbidos naturales que tus órganos sensoriales provocan cuando por las noches permaneces en silencio. No había nada, solo oscuridad y la perpetua carencia de cualquier estímulo externo. Llegó al punto en el que pensé que me había desmayado, y solo para comprobar que no fue así, me atreví a preguntar: ¿por qué yo? ¿Por qué estoy aquí? He vivido de la mejor manera que pude. No merezco terminar aquí, dije completamente quebrado en llanto. Y nuevamente, el silencio se apoderó del vacío mientras mis palabras se perdían poco a poco en esa inmóvil tempestad que representaba esa cueva para mí. Pero en esta ocasión, lo que rompió el mortífero silencio fue una pregunta más emitida por ese ser. ¿Qué esperabas? Al decir eso, sentí en su entonación la cautela, la intención de esperar hasta recibir una respuesta de mi parte. No lo sé, respondí. Nunca creí que este lugar existiera. Guardé silencio por algunos segundos mientras sentía cómo mi cuerpo avanzaba cada vez más dentro de la cueva, y pude darme cuenta que a pesar de la distancia que había recorrido, la entrada aún parecía ser enorme, y lo que podía ver hacia la parte de afuera era un testimonio claro de que esa entrada era una división entre este sitio al que ahora pertenezco y lo que sea que hay allá afuera. Por un momento un anhelo profundo cubrió mi pecho. Deseaba poder regresar, pero por más que lo intentaba, mi cuerpo seguía avanzando sin remedio. Continué diciendo: esa es la razón por la que estoy aquí. Porque nunca creí en la existencia de este lugar, porque nunca creí en ti, porque nunca creí en Dios. Bajé mi voz a un tono apenas audible, mientras mis manos cubrieron mis ojos húmedos por el llanto, y dije: después de todo, dicen que tu engaño más grande es hacernos creer que no existes. No, respondió rápidamente. El engaño más grande que los he hecho creer es que hay una alternativa. ¿Una alternativa?, respondí. ¿Quieres decir que no hay Dios? Todo mi ser estremecía sin control, y después pude presenciar la eternidad más absoluta en el miedo que cubrió mi espíritu al escuchar lo siguiente que respondió. Toda la cueva tembló en un resonante vórtice, y pude ver tras de mí como en fracción de segundos la cueva se cerró de golpe en el momento en el que él respondió: yo soy Dios.